Bueno, embarazo. Voy a intentar hacerla lo más corta posible e ir a los bifes, a lo importante. Siempre digo esto, pero me demoro una banda. Pero bueno, nada, vamos a intentarlo. Embarazo. Bien. Cuando pensamos en un embarazo, en una amenorrea. ¿Qué es amenorrea? Es la ausencia de menstruación por un periodo mínimo de 3 meses. Bien, obviamente que esta amenorrea tiene que ser secundaria. ¿Qué quiere decir secundaria? Que una mujer ya abrió su ciclo sexual, que tuvo su menarca y por algún motivo cerró de vuelta el ciclo sexual, o sea, cerró o produjo un cese de su menstruación. Cuando ese cese de la menstruación dura por más de 3 meses, se considera una amenorrea. ¿Qué amenorrea secundaria? Bien, entonces, ¿qué es lo primero que pensamos en una amenorrea secundaria? Pensamos obviamente en la posible concepción. Para algunos va a ser una alegría, pero para otros quizás no tanto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Hacer el EVA-test, o sea, esta prueba que se da por orina. ¿Qué me censa este EVA-test? Me censa la presencia o ausencia de hormona coriónica humana. Nada más que eso. Me dice si está la hormona coriónica humana o no está. Bien, no me dice la concentración. Por lo tanto, el EVA-test es una prueba cualitativa. Me dice si es positivo o negativo. No me dice nada más. ¿Por qué es importante saber lo cuantitativo? ¿Cuánta concentración? Porque a veces se producen implantaciones sin haber una fecundación, y cuando se produce eso no se forma un embarazo, sino que se puede formar un proceso benigno o puede ser un proceso maligno, como en el caso, por ejemplo, de un coriocarcinoma. Bien, entonces, nada, lo primero es ver el test de embarazo. Si me hago el test de embarazo y me da positivo, bueno, hay altas chances de que pueda llegar a ser un embarazo. ¿Qué hago? Yo consulto con el médico y el médico me va a sacar sangre y a través de la sangre va a medir la concentración de hormona coriónica humana. Si está presente y están valores normales, obviamente se produjo un embarazo, hay que felicitar y bueno, hay que avisarle a la familia más que nada. ¿Cómo puede diagnosticar, aparte de la presencia de hormona coriónica humana, el embarazo? Lo puedo diagnosticar a través de la presencia de una ecografía. Bien, yo puedo hacer una ecografía y puedo ver si hay o no presencia de algún latido ectópico. Ectópico me refiero a fuera del latido de la madre, bien, los latidos fetales. A nivel de una ecografía se puede ver la implantación y también se puede ver a través de una ecografía Doppler el flujo sanguíneo, bien, el movimiento del flujo sanguíneo a nivel fetal. Si el embarazo es un poco más avanzado, lo puedo diagnosticar también con los movimientos fetales a nivel de la panza de la madre o la auscultación, ya sea por un estetoscopio o por ese estetoscopio de madera que en este momento se me olvidó el nombre de cuál era. Bien, sí, estetoscopio de Pinar se llama. Bueno, eso sería como el diagnóstico de embarazo. ¿Qué es un embarazo generalmente a término? Es un embarazo que va entre las 38 a 40 semanas. Un embarazo a pretérmino es antes de las 37 semanas incluida, entre la 20 a la 37. Antes de la 20 se considera un aborto. Bien. Y un embarazo a postérmino es un embarazo que va más allá de las 40 semanas. Bueno, este embarazo, orina y sangre. Aquí está todo, más o menos el ciclo sexual femenino, por qué se puede dar. Hay a veces presencia de sangrado entre los días 21 a 24, ¿bien? Presencia de sangrado, pero ese sangrado no me indica menstruación, sino que me indica que hubo un sangrado por implantación, ¿bien? Entonces, si yo tengo un sangrado fuera de lo que es el periodo de menstruación normal de la persona, puede ser una implantación o puede ser también efectivamente de alguna otra causa, pero bueno, eso lo confirmaremos con las pruebas. ¿Qué tengo que saber de esto? Que la implantación normal se da a nivel del útero, sobre todo en la zona posterior y superior, o posterior y anterior de lo que sería el útero. Esa es la presentación más frecuente de implantación, y la presentación ectópica generalmente se da por fuera del útero. Bien, toda implantación que se da por fuera del útero, por ejemplo a nivel de lo que es los conductos de falopio o a nivel de lo que es la zona intraperitoneal, todo
la implantación ectópica que se da generalmente no son embarazos viables y por lo tanto se puede llegar a producir un aborto o la necesidad de una intervención quirúrgica para sacar el embarazo ectópico implantado en un lugar anómalo. Generalmente cuando se produce lo que es la fecundación, los niveles de progesterona y estrógenos que venían subiendo hasta el día 21 siguen subiendo y no se produce ese descenso o formación de cuerpo albicans, sino que por la presencia de la hormona coriónica humana proveniente de lo que es el sincicio trofoblasto invadiendo el endometrio me va a generar un trofismo sobre el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo me va a seguir sintetizando progesterona y estrógenos. ¿Hasta cuándo? Hasta generalmente los 3 meses. ¿Por qué? Porque los 3 meses en adelante ya toma la función principal la placenta. Durante todo este tiempo se está formando la placenta, pero la placenta no es, los primeros 3 meses no es todavía lo suficientemente eficaz como para poder producir las concentraciones de progesterona y estrógenos que se necesitan para seguir con el embarazo adelante. Ya cerca de la semana 8, la placenta ya comienza a sintetizar estrógenos, pero luego en la semana 12 o a los 3 meses ya comienza a funcionar al 100% y luego el cuerpo amarillo obviamente va a la involución. Bueno, esto más que nada no creo que lo tomen para nada. Placentogénesis, bueno, lo que hay que saber es que su estructura definitiva es alrededor de la semana 12 o a los 3 meses. Factores inmunoreguladores. ¿Es importante? Sí, quizás no para fisio, pero es importante los factores inmunomoduladores. ¿Por qué? Porque la placenta, junto con lo que es el cuerpo lúteo, producen grandes niveles de progesterona. Y estos niveles de progesterona tienen un efecto inmunomodulador en menos sobre lo que son los anticuerpos maternos. ¿Por qué? Porque es interesante ver que desde el punto de vista de la formación de la embriogénesis y la formación fetal, está creciendo una persona adentro del cuerpo de la madre a nivel uterino. Y el cuerpo de la madre puede de alguna manera ver a ese posible embrión o feto como un cuerpo extraño y lo puede llegar a atacar con anticuerpos, y eso no sucede gracias a los altos niveles de progesterona que hay durante la mayoría de los 9 meses de embarazo. Y esto me produce obviamente la facilitación para que el embrión y el feto se puedan desarrollar de forma normal. Bien, pero nada, esto más que nada es inmunología. Placenta como órgano endocrino. A nivel placentario se sintetiza la CRH placentaria. Bien, ahora, ¿qué pasa con la CRH placentaria? La CRH placentaria puede pasar a circulación materna y a circulación materna, cuando pasa, puede estimular la POMC. ¿Qué es la POMC? Es la pro-opiomelanocortina. ¿Qué hace la POMC? Va a liberar dentro de sus sustancias cuando se cliva ACTH, y esta ACTH va a tener un lugar u órgano diana a nivel de la capa fascicular de la glándula suprarrenal. Cuando estimula la glándula suprarrenal a nivel de la capa fascicular principalmente, va a sintetizar glucocorticoides. ¿Y cómo se transportan estos glucocorticoides? Se transportan con un transportador llamado CBG, o sea, transportador ligador o proteína transportadora de corticosteroides. Bien, ¿qué más ocupa este transportador? Lo ocupa la progesterona. Bien, ahora, ¿qué ocurre? Que nosotros al producir CRG a nivel placentario estamos aumentando aún más los niveles de cortisol de la madre. Entonces el cortisol total aumenta. Bien, ahora, ¿qué sucede? Que toda la fracción aumenta y la fracción total que compone los glucocorticoides se divide en corticoides que viajan unidos a proteína y corticoides que están de forma libre. Bien, ¿quién más transporta corticoides? Lo puede transportar la albúmina. La albúmina es una
Es una proteína transportadora, pero que tiene características de inespecificidad. O sea, puede transportar cualquier cosa. ¿Y qué características tiene la albúmina? Es que tiene una gran capacidad de poder transportar, gran concentración de hormonas. Bien, a pesar de que no sean específicas para cada hormona. Ahora, ¿qué sucede con los glucocorticoides? Como la madre ya producía glucocorticoides y aparte hay una CRH placentaria que me está estimulando aún más la POMC materna, lo que hago es producir más cantidad de cortisol. O sea, aumenta el cortisol total y al aumentar el cortisol total aumenta el cortisol libre y el cortisol unido a proteína. ¿Qué pasa con las proteínas transportadoras? Son estimuladas por los niveles de estrógenos que vienen al principio del cuerpo lúteo y luego del tercer mes vienen principalmente de lo que es la placenta. ¿Qué hacen los estrógenos a nivel hepático de la madre? Me producen mayor cantidad de proteínas transportadoras y al producirme mayor cantidad de proteínas transportadoras, la fracción libre de cortisol que está en exceso se une a la proteína transportadora. Entonces por un momento me quedaría cortisol total aumentado más cortisol libre normal y cortisol unido a proteínas aumentado. Pero ¿qué ocurre? Que la progesterona también ocupa los transportadores del cortisol. Por lo tanto, si yo a una madre le censo los niveles de corticoides, voy a encontrar esto, que los niveles de corticoides totales están aumentados y el cortisol unido a proteína también está aumentado y el cortisol en la fracción libre también está levemente aumentado. Bien, o sea, está todo aumentado. A diferencia de lo que vamos a ver más adelante que ocurren en las hormonas tiroides, esto aumenta tanto la fracción libre como la fracción total. A pesar de que se quiere compensar este sistema, no logra hacerlo, no logra ser eficaz en su compensación. Bien, ahora, cuando uno producía CRH por parte de la placenta, no solamente estimuló la formación de ACTH a través de la POMC, sino que también la formación de MSH. ¿Qué es esta MSH? Es la hormona melanocito estimulante. ¿Qué va a hacer? Estimular a los melanocitos. Y los melanocitos van a producir aún mayor liberación de melanina. ¿A dónde se va a ver esta melanina? En las zonas de pliegue, principalmente. A nivel axilar, a nivel inguinal. La madre también tiene alta concentración de melanocitos a nivel de la línea alba. Por lo tanto, si yo estoy, no sé, en Alaska y no tengo ninguna forma de saber de forma en cuanto a un laboratorio si la madre está embarazada, yo lo puedo saber por la hiperpigmentación que puede llegar a tener la madre. De hecho, a nivel del pezón a veces hay presencia de pezón ectópico. La madre a nivel de lo que es la cara, sobre todo a nivel de los pómulos, también tiene una hiperpigmentación. Y esto más que nada me está dando un dato clínico importante de un diagnóstico de embarazo. Ahora, cuando se va produciendo o cuando se produce toda la implantación y crecimiento del nene, lo que se va a producir también es ¿cómo se llama? Un aumento de lo que es las beta-endorfinas. ¿Qué hacen las beta-endorfinas? Aumentan el umbral del dolor. ¿Qué quiere decir que aumenta el umbral del dolor? Que si yo aumento el umbral del dolor, lo que estoy haciendo, si tengo mi potencial de membrana, por ejemplo, en menos 70 milivol, para yo generar un potencial de acción, frecuentemente uno lo genera al llegar a menos 55 milivol. ¿Qué pasa con las beta-endorfinas? Lo que hacen es aumentar ese umbral, lo hacen más positivo y al hacerlo más positivo me cuesta mucho más generar un potencial de acción. Bien, las beta-endorfinas son grandes inmunomoduladoras del dolor. La endorfina, ¿qué es la endorfina? Es como la morfina que nosotros vemos en todas las películas, bueno, pero nosotros tenemos endorfina endógena, bien, que nos alivia del dolor. Por lo tanto, la madre tiene una mayor tolerancia al dolor. Hay que tener en cuenta que un embarazo no puede ser doloroso. Si un embarazo es doloroso es porque hay algo que está funcionando mal, bien. Doloroso va a ser cuando se activen los mecanismos de parto, pero el embarazo de por sí no es doloroso. Acá vemos tipos de hiperpigmentación a nivel de la cara, acá a nivel de lo que es la areola, el pezón, bien. Miren acá esta formación,
de pigmentación a nivel de lo que es la línea alba. Acá también se puede ver melasma, se llama esto, a nivel de lo que son los pómulos de la cara. Y acá podemos ver por la distensión de la pared abdominal estrías violáceas que si continúan pueden pasar a ser parte de lo que es el tejido estromal y formar estrías blanquecinas. Bien, ¿por qué se producen estas estrías? Porque generalmente hay una distensión de la pared abdominal y aparte, como los corticoides están aumentados, el cortisol lo que hace con el fibroblasto es inhibir lo que es la síntesis de colágeno y elastina. Al inhibir esas sustancias, lo que se produce, por ejemplo, en menor cantidad de elastina, y cualquier distensión de la pared abdominal puede lesionar las fibras del estroma de la pared, y al lesionar las fibras del estroma curan con cicatriz. Bien, entonces por un lado los corticoides quizás me ayudan a movilizar mayor cantidad de recursos necesarios para que el bebé se pueda desarrollar, pero a nivel materno puede llegar a tener consecuencias, y una de las consecuencias es la presencia de estrías. Otra cosa importante, todo lo que está en rojo obviamente tienen que saberlo, que la placenta también produce TRH. ¿Y qué hace esta TRH? Atraviesa hacia el sistema sanguíneo materno y va a estimular la TSH de la madre. O sea, va a estimular la glándula tiroides por parte de la TSH de la madre. Entonces, la glándula tiroides de la madre comienza a aumentar su función. Y aparte, la hormona corionicomanna o beta-HCG va a también producir un estímulo sobre la glándula tiroides. ¿Por qué? Porque la beta-HCG junto con la TSH son parecidas. De hecho, comparten la misma subunidad alfa. La única subunidad que las diferencia es la subunidad beta. La hormona corionicomanna tiene la subunidad beta que la define como hormona corionicomanna. La subunidad beta es la que define la particularidad de cada hormona. La TSH también tiene una alfa que comparte, pero la beta la define como una hormona estimulatoria de lo que sería la tiroides. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta la función de la glándula tiroides de la madre? La madre comienza a aumentar lo que es la T3 y la T4. En general, aumentan las hormonas tiroides totales. Bien, ¿qué pasa cuando aumentan las hormonas tiroides totales? No es que entre en un estado de hipertiroidismo, sino que también los estrógenos, la presencia de estrógeno también estimula obviamente a nivel hepático el aumento de las proteínas. ¿Qué proteínas? Las proteínas transportadoras. Y aquí, como aumento las proteínas transportadoras, siempre yo voy a tener, si tenía una fracción libre en exceso, la libre en exceso se va a ir a la unión de proteínas. Por lo tanto, si yo le doso a un paciente, por ejemplo, hormona T4, la T4 total o la T3 total siempre van a estar aumentadas. Pero ¿qué ocurre? Que la fracción unida a proteínas, por ejemplo, de T4 va a estar aumentada, pero la libre siempre va a ser constante. Bien, eso es pregunta o dato de choice clavado. Entonces, la T4 libre está constante, pero la T4, por ejemplo, total y la unidad de proteína obviamente están aumentadas. ¿Qué también tenemos que saber de esto? Que a nivel de lo que es la placenta también se produce la LPH, hormona lactógeno placentaria u hormona somatotrópica. Bien, ¿qué hace la hormona lactógena placentaria? Inhibe la GH hipofisaria. Bien, también nosotros tenemos una somatostatina que está alta durante el primer trimestre, bien, pero luego a medida que avanza el embarazo comienza a disminuir y ahí sí comienza a aumentar la LPH, bien, la hormona lactógeno placentaria, que aumenta hasta que se desencadenan los mecanismos de parto. Bien, nada más que nada de eso. Por ejemplo, acá podemos ver los niveles hormonales. Los niveles hormonales de gonadotrofina corionicomanna en el primer trimestre aumentan en gran concentración, pero luego ya luego del tercer mes, entre el tercer y sexto mes, la hormona corionicomanna comienza a disminuir, bien, y termina el embarazo
en baja concentración con respecto a lo que había, por ejemplo, en la primera parte del trimestre. Ahora, que también tenemos que tener en cuenta que los niveles de progesterona durante la mayor parte del embarazo están aumentados. ¿Por qué? Porque los niveles de progesterona lo que hacen es inhibirme a los receptores de oxitocina. Bien, ¿y qué me hacen los receptores de oxitocina? Me estimulan principalmente lo que es la contracción uterina. Pero al yo tener grandes niveles de progesterona, lo que hago es, en vez de contraer el músculo, es relajar el músculo, porque estoy ocluyendo los receptores de oxitocina. Obviamente, las primeras 20 semanas tengo baja cantidad de receptores de oxitocina. A lo largo del embarazo van a ir aumentando para tener un pico ya casi al final del embarazo, cuando se activan todos estos mecanismos de parto. Bien, mientras tanto, los niveles de embarazo de estrógenos, el primer y segundo trimestre, son mucho más bajos que los de progesterona. Bien. ¿Qué hace el GnRH? El GnRH estimula a la hormona coriónica humana. ¿Por qué estimula la hormona coriónica humana? Porque también la hormona coriónica humana tiene una similitud estructural tanto con la LH como la FSH. ¿Y qué hormona habíamos visto con anterioridad que se parecía? Se parecía a lo que era la TSH. Entonces, tanto la TSH como la hormona coriónica humana, como la LH y la FSH comparten la misma subunidad alfa. ¿Cuál la diferencia? La subunidad beta, que es la que dice que una hormona es específica para tal actividad. Bien, la subunidad beta es la que me define. Por lo tanto, si yo le quiero hacer un diagnóstico de embarazo a cualquier persona, si yo le mido la subunidad alfa, me va a dar positivo, ser una mujer o ser un hombre. Bien, lo que yo tengo que hacer es medir la subunidad beta. ¿Por qué? Porque cuando yo mido la subunidad, por ejemplo, alfa, si yo le mido la subunidad alfa de la hormona coriónica humana, también le estoy midiendo la alfa de la LH, la alfa de la FSH y la alfa de la TSH. Entonces no me dice nada. ¿Me está diciendo que está embarazado? No, en realidad no. Lo que tengo que hacer es medir la subunidad beta, que es específica para cada hormona. Bien. ¿Qué me hace esta hormona coriónica humana? Como es parecida a la LH y la FSH, si se acuerdan, la FSH y la LH lo que hacían es producir una estimulación en el hombre a nivel testicular y en la mujer a nivel ovárico. Acá también, cada vez que nosotros teníamos LH y FSH, producíamos la esteroideogénesis, bien en cada célula, por la teoría de la doble célula. Y la hormona coriónica humana no está exento de eso, como tiene similitud estructural, también me estimula la síntesis de esteroide y la formación, obviamente, de hormonas derivadas del colesterol. Hormonas proteicas de la placenta, acá, como les venía diciendo, subunidad alfa, todas parecidas, pero la subunidad beta es la distinta, es esa la que me define la diferencia. Hormona coriónica humana. Bien, generalmente la placenta se considera un órgano esteroidogénico incompleto. ¿Por qué? Porque es incapaz de sintetizar su propio colesterol. No sintetiza su propio colesterol, sino que depende de la movilización de los lípidos de, por ejemplo, la madre. Bien. Aquí estamos viendo lo que ya hablamos al principio. Hormona coriónica humana. Miren lo que hace la hormona coriónica humana. Estimula el traspaso de pregnenolona a progesterona. Bien, un paso importante en lo que es la esteroidogénesis. Nosotros esto, o teniendo progesterona, si tuviéramos a nivel adrenal, podríamos producir perfectamente mineralocorticoides o glucocorticoides si tenemos las enzimas adrenales. Esto es muy parecido. Pero en este caso, la hormona coriónica humana se va a dedicar a producir andrógenos. Bien, andrógenos que derivan del colesterol que la placenta no puede sintetizar por sí sola. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Que bueno, hay ciertas situaciones en que por cosas de la vida la madre es adicta a los opioides, y los opioides lo que hacen es inhibir a la hormona coriónica humana, y la hormona coriónica humana desempeña, sobre todo en la primera parte del trimestre del embarazo, una función importante tanto en la formación de lo que es la placenta como en el mantenimiento del cuerpo lúteo mientras la placenta se forma.
cualquier adicción que yo pueda tener o que una mujer pueda tener a nivel de los opioides puede generar una inhibición de la hormona coriónica humana y poder generar un posible aborto a nivel de lo que es el embrión. Bien, y acá tenemos un gráfico, bien, un gráfico que mide hormona coriónica humana, que está aumentada, sobre todo en la primera parte y segunda parte del trimestre. Luego tenemos principalmente la primera parte del trimestre. Luego tenemos lo que es la relaxina. Una pregunta de Choice que se ha repetido bastante es ¿dónde está más aumentada lo que es la relaxina? Y la relaxina principalmente está aumentada en gran concentración en la primera parte del trimestre. Bien, luego la segunda parte y la tercera va en disminución. Nada, eso. Hay que saber que la progesterona obviamente está aumentada durante la mayor parte del ciclo, pero al final, ya desencadenando los mecanismos de parto, la progesterona pasa a ser menos que el estrógeno. O sea, si tenemos que resumirlo, la primera y segunda parte del embarazo hay un predominio de la progesterona por sobre los estrógenos. Y al final del trimestre del embarazo va a haber un cambio en donde se va a producir mayor concentración de estrógenos en desmedro de la progesterona. O sea, se produce una relación favoreciendo los niveles de estrógenos. Acá la placenta también se considera un órgano incompleto porque no tiene todas las enzimas para poder producir la esteroidogénesis, sino que necesita de una unidad materno-fetoplacentaria. Bien, necesita de toda una unidad para poder llegar a producir las hormonas esteroides necesarias para el desarrollo del nene. Más de la hormona coriónica humana, estimulando lo que es la prolactina. Es importante lo que es la prolactina, ¿por qué? Porque la prolactina me va a producir cambios en la mama que me van a ayudar, una vez que se produzca el parto, a el amamantamiento del nene. ¿Qué otra cosa es importante? El lactógeno placentario o somatotropina coriónica humana. Bien, es lo mismo, chicos. Ahora, ¿qué hace esta somatotropina coriónica humana o lactógeno placentario? Es una hormona que es hiperglucemiante, moviliza gran cantidad de glucosa. Toda la glucosa que se pueda generar a nivel materno va a atravesar la placenta para ayudar al niño en su desarrollo. Bien, entonces la lactógeno placentario es una hormona hiperglucemiante, pero tengan en cuenta que no responde ante una hipoglucemia. Eso quiere decir que si una persona tiene una hipoglucemia, una madre tiene una hipoglucemia, el lactógeno placentario, por más que haya una gravedad por hipoglucemia, no se libera, sino que ahí se activan hormonas contrarreguladoras. Por ejemplo, glucagón, adrenalina, glucocorticoides y hormona de crecimiento o GH. Bien, ¿qué produce esta somatotrofina o lactógeno placentario? Produce un aumento en lo que es la insulina. ¿Por qué? Porque la hiperglucemia es un inductor importante en la liberación de insulina. ¿Qué ocurre? Que si estos niveles de glucosa se mantienen durante mucho tiempo prolongado, hay mayor liberación de insulina y eso me puede llegar a predisponer a una resistencia insulínica y a una diabetes gestacional. Diabetes gestacional que se tiene que finalizar una vez que se produce el parto. Bien, entonces después del parto la persona o la mamá no debería tener diabetes. Si sigue con alguna clínica o algún rasgo distintivo de la diabetes, como por ejemplo las 4P, más alteraciones en la glucosa, nosotros podríamos hacer un diagnóstico de diabetes. Bien, pero por el momento, si la mujer está embarazada, hay una resistencia a la insulina, sí. ¿Puede llegar a tener diabetes gestacional? Sí. Pero si ya tiene el parto, la mujer debería volver a los niveles normales de glucosa que tenía antes del embarazo. Si no, es porque ya posiblemente tenía una predisposición a la diabetes que se exacerbó durante el embarazo. Progesterona, algunas funciones, esto lo ven. Una de las funciones principales de la progesterona es que
La progesterona tiene una similitud estructural con muchas hormonas. Por ejemplo, una de las hormonas con las cuales tiene una predisposición o tiene una similitud estructural es con el GABA. Y el GABA a nivel central lo que hace es disminuirte las funciones cognitivas. Entonces, ¿qué pasa con el GABA? De hecho, te disminuye el estado de alerta. Entonces, al producir grandes niveles de progesterona, sobre todo la primera y segunda parte del trimestre, la mujer generalmente que está en el embarazado está como siempre cansada. Y eso es por principalmente la progesterona, porque en vez de el GABA unirse a su receptor, como hay tanto nivel de progesterona, ocupan el receptor de GABA y eso induce a una disminución en lo que es la actividad cerebral. Por eso anda siempre cansada la mujer. Generalmente la progesterona me ayuda en lo que es la implantación porque produce una relajación muscular. Bien, y a pesar de toda la invasión que hay, el músculo está receptivo para que el sencillo trofoblasto a nivel del endometrio pueda seguir proliferando e invadiendo y produciendo la futura formación placentaria. Bien. También lo que es la progesterona me induce a lo que es el centro del vómito a nivel de lo que es el bulbo raquídeo. Por lo tanto, una mujer que está posiblemente embarazada, sobre todo la primera parte del trimestre y la segunda parte, tiene a veces vómito, náusea, mareo, bien, producto de este aumento a nivel de la progesterona. También la progesterona me estimula el centro respiratorio. ¿Qué sucede cuando me estimula el centro respiratorio? Uno hiperventila. Al hiperventilar, uno lo que hace es lavar más dióxido de carbono. Entonces uno entra en una alcalosis. Bien. ¿Qué también sucede cuando hay alcalosis? Es porque también yo tengo mayor concentración de oxígeno y baja concentración de dióxido de carbono. Eso lo suelen preguntar, sí. Bien. Así que ténganlo en cuenta. Y como le había dicho al principio de todo esto, le dije que no se fueran tanto por lo inmuno, pero la progesterona lo que hace es un inmunomodulador negativo que disminuye la función de los linfocitos. Bien, ¿para qué? Para poder recepcionar al futuro embrión y feto. Acá está lo que les decía: progesterona sobre el receptor de GABA puede inducir al receptor de GABA, por lo tanto disminuir lo que son las funciones a nivel cerebral. Los estrógenos incrementan la secreción hepática, eso es una de las principales tareas. Incrementa la secreción hepática ¿de qué? De proteínas de transporte, bien, sea SHBG cuando se encarga de esteroides, o CBG cuando es el transporte de la transcortina, o TBG en el caso de transporte de las hormonas tiroides. También me induce la formación de albúmina, así que es una función tremendamente importante. Los estrógenos también me ayudan en el crecimiento de la mama y me ayudan en la estimulación de la prolactina. ¿Cómo hacen la estimulación sobre la prolactina? Lo hacen directamente y también inhibiendo la acción de la dopamina. Como ustedes se acuerdan, el eje de la prolactina es el único eje gobernado por inhibición dentro de los ejes endocrinos. Bien. Me aumenta las lipoproteínas, el angiotensinógeno. Cuando me aumenta el angiotensinógeno, obviamente lo que tengo es más angiotensina. ¿Qué angiotensina? Angiotensina 2. ¿Y la angiotensina 2 qué hace? Estimula la liberación de mineralocorticoides y también estimula la liberación de ADH. Todo eso me aumenta lo que es el volumen minuto y me puede llegar a aumentar la tensión arterial. Bien, dato importante para tener en cuenta. Estrógenos, angiotensinógeno, activa todo este sistema renina, angiotensina, aldosterona. Bien. Volumen de sangre, acá generalmente aumenta el volumen sanguíneo, pero aumenta el volumen sanguíneo a predominio plasmático. Eso quiere decir que no aumenta los glóbulos rojos, sino que aumenta el plasma. ¿Qué pasa? Cuando aumenta el volumen plasmático disminuye la serie eritrocitaria, pero por una cuestión de hemodilución. Eso no quiere decir que la madre esté con anemia, sino quiere decir que tiene un mayor volumen de sangre que disminuye el porcentaje de glóbulos rojos, pero no quiere decir que disminuya el valor absoluto. Para hacer un diagnóstico de anemia nosotros tenemos que medir siempre la hemoglobina. Bien, medimos la hemoglobina. Con la hemoglobina me va a decir si la mamá
está en un estado anémico o no. ¿Cuáles son los valores normales en el hombre de hemoglobina? Entre 13 a 16, en la mujer entre 12 a 15 y en una mujer embarazada entre 11,5 a 15. Progesterona, los cambios que te producen, bien. ¿Qué más? Generalmente cuando la mujer está embarazada, bueno, hay ganancia de peso, obviamente. Esa ganancia de peso tiene que ser controlada, bien, tiene que ser controlada y tiene que ser proporcional a la formación placentaria, al líquido amniótico que hay internamente y al crecimiento del nene. No puede aumentar de peso más de lo que debería, eso hay que controlarlo bien. Hay un aumento de las mamas, ese aumento es la mamogénesis para poder en el futuro poder amamantar al bebé. Hay dolor de espalda. ¿Por qué dolor de espalda? Porque generalmente la madre al principio, el primer trimestre no pasa nada, no tiene un peso exacerbado, pero a medida que avanza el embarazo ese peso va aumentando predominio anterior, que es donde se va a empezar a distender más que nada la panza. ¿Qué se produce? Se produce un acercamiento o se produce un desplazamiento hacia anterior de lo que es mi eje gravitacional. ¿Qué hace la madre para compensar ese desplazamiento del eje gravitacional? Hace una lordosis lumbar, y esa lordosis lumbar vuelve a que el eje gravitacional de la madre esté en el centro, pero a expensas de esa lordosis lumbar, entonces le puede llegar a doler la espalda. Bien, por eso cuando una persona embarazada entra en algún colectivo o entra en algún lugar, uno siempre le da el asiento porque hay toda una serie de cambios fisiológicos que en cada madre en el embarazo se producen sí o sí. Bien, y esta es una de las causas por las cuales también esto puede generar algún dolor de espalda. Pero recuerden que un embarazo que es doloroso es algo digno de investigar, porque un embarazo no debería ser doloroso. Bien. Preeclampsia, estos son más que nada alteraciones relacionadas con la tensión arterial, anemia, diabetes gestacional y placenta previa, que es una implantación ectópica de la placenta. Suplementos, obviamente hay que darle a la madre hierro. Se supone que se tiene que recomendar antes de que se conciba el embarazo, pero la mayoría de los embarazos se dan por una causa no planeada. Aún así se le da hierro a la madre. ¿Qué pasa con el hierro? Que el hierro es importante en el cierre del tubo neural. Si no tenemos hierro, lo que podemos provocar es una alteración de lo que es el cierre del tubo neural. Bien, y eso me puede provocar una alteración a nivel embrionario y que me puede llevar a un posible aborto o a un embarazo, pero con una poca viabilidad de lo que sería el feto. Obviamente también hay que dar calcio, las vitaminas B, que son importantes, bien, ácido fólico. Diabetes gestacional. ¿Qué tengo que saber de esto? Que yo tengo que controlar a la madre. ¿Cuáles son los valores normales de la madre? Generalmente son valores de glucemia que actualmente nosotros también manejamos, que son de 70 a 100. Bien. ¿Qué tengo que hacer para diagnosticar una diabetes? Generalmente le pido a una mamá una glucemia alterada, una glucemia en ayunas. Esa glucemia me debería dar menos a 100. Bien. Si me da más de 100, repito. Bien, ¿cuándo repito? A la semana siguiente. Si me da más de 100, nuevamente diagnostico diabetes gestacional. Si me da menos de 100, lo repito. ¿A qué semana? Entre la semana 24 a 28. Bien, esto es importante porque lo preguntan. ¿En qué semana uno puede hacer también diagnóstico de diabetes? Si no es en la primera consulta, en lo que es la semana 24 a 28. ¿Qué le hago acá? No le hago una glucemia en ayunas, sino que le hago una prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿En qué consta esa prueba? En medir la glucemia de la paciente y darle 75 gramos de glucosa diluidos en 375 mililitros de agua. Uno se lo da a la paciente y le va midiendo la sangre cada 30 minutos. Obviamente es mejor dejarlo con una vía periférica a la madre y no estar pinchándola y dejarla como un colador. Bien, entonces hacemos esto. Le medimos entre la semana 24 a 28 la glucemia a través de una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Nada de eso. Si es mayor, obviamente, mayor a 140,
Eso me da una prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada. Si me da mayor a 200, eso ya posiblemente puede ser un diagnóstico de diabetes. Si me da menor a 140, sería lo normal. Pero el problema es que puede ser un embarazo. Aún así que tengo que seguir controlándolo y tengo que seguir controlando la glucemia. Bien, porque un aumento de la glucemia me puede alterar la función no solamente del feto, sino que también de la madre. Bien, nada. Parto, mecanismo de parto, y esto es para terminar. Generalmente la primera parte y segunda parte del trimestre siempre hay una mayor concentración de progesterona versus estrógeno. Bien, ese aumento de progesterona me permite a mí tener un cervix, por ejemplo, cerrado, tener pocas comunicaciones intercelulares, niveles citosónicos de calcio bajo y tener una quiescencia endomiometral. ¿Qué es una quiescencia? Un estado de reposo. Es por esa razón que la gran concentración de progesterona durante la primera y segunda parte del trimestre me ayuda a mí a tener una recepción adecuada para la implantación de lo que sería el embrión. Bien, este ovocito fecundado que luego se transforma en embrión y a su vez en feto. Bien, y luego ya entrando cerca de lo que es el tercer trimestre, ya al final del trimestre, esta relación de estrógeno-progesterona aumenta a favor de lo que sería el estrógeno. ¿Qué hace el estrógeno? El estrógeno me hace una upregulation de receptores de oxitocina. Después de la semana 20 comienzan a aumentar en gran cantidad de los receptores de oxitocina. Si yo tengo presencia de estrógenos, voy a facilitar aún más el aumento de receptores de oxitocina. ¿Qué va a pasar con esto? Se va a ablandar el cervix, va a tener una mayor sensibilidad a la oxitocina y van a aumentar las prostaglandinas y la contractilidad uterina. ¿Qué hacen las prostaglandinas? Me estimula la contracción uterina. Bien, ¿qué hace el estrógeno? ¿Cómo me modula lo que es la acción de la prostaglandina? ¿Cómo me estimula la formación de prostaglandinas? Porque los estrógenos me estimulan a una enzima que es la fosfolipasa A2. Y la fosfolipasa A2 tiene dos caminos posibles para la síntesis. Un camino posible para la síntesis puede ser la formación de ácido araquidónico hasta leucotrienos. El leucotrieno generalmente es una sustancia que puede ser broncoconstrictora o broncodilatadora. Para fisiología, más que nada, hablamos de broncoconstricción. Bien, ¿y qué más me produce este ácido araquidónico? Me produce la formación de prostaglandina G2, que es sintetizada a través de una ciclooxigenasa, que es muy importante la COX-2, sobre todo para cuando uno toma o ingiere lo que es ácido acetil salicílico, ibuprofeno, diclofenac, que inhiben esta ciclooxigenasa. También esta prostaglandina G2 me va a formar lo que es una prostaglandina H2, y a través de esta prostaglandina H2 voy a tener la formación o de prostaglandinas o prostaciclinas, PGI2 o tromboxanos, sustancias que me aumentan lo que es la inflamación. Bien, en este caso, si yo tengo un aumento de lo que son las prostaglandinas, voy a tener un aumento de la contractilidad uterina. Bien, ¿qué hacen las prostaglandinas? Aumentan su concentración en el líquido amniótico. Como le había dicho con anterioridad, los estrógenos inducen la activación de la fosfolipasa 2, por lo tanto tengo mucho más prostaglandinas. Bien, el miometro siempre es sensible a lo que es la estimulación de las prostaglandinas. Bien, ¿se entiende? Entonces todo esto me ayuda a formar un ambiente adecuado para la contracción uterina. Bien, también están implicadas las prostaglandinas en el proceso de dilatación cervical. ¿Para qué me sirve la dilatación cervical? Para ir abriendo el cuello uterino para el paso de lo que es el futuro bebé. Bien, para el nacimiento del futuro bebé, si es que nace obviamente por vía vaginal, bien, porque pueden hacer también por vía de cesárea, que también se pueden dar estos procesos, pero quizás la cesárea se amerita en caso de que el bebé quizás no pueda atravesar el canal vaginal o que tenga algún tipo de posición inadecuada para poder proceder con un parto generalmente a nivel de lo que es la vagina, bien.
¿Qué hacen las prostaglandinas también? Una función importante de las prostaglandinas y que me ayudan en el mecanismo de parto es la producción de colagenasas. Bien, todo lo que sea colagenasas, todo lo que sea proteasas me va a ayudar en la activación y rotura de todas las membranas que estaban que tanto albergaron a este feto durante tantos meses a nivel materno. Bien. Ay, vamos que termina. Y la oxitocina. ¿Qué hace la oxitocina? Generalmente está en bajas concentraciones antes de la semana 20. Por lo tanto, cualquier aborto terapéutico que se tenga que hacer, ya sea por una mala implantación o porque hay un peligro inminente de la madre en esa implantación, yo no le puedo dar oxitocina. Bien, antes de la semana 20 no le puedo dar oxitocina, no me sirve de nada. Poco y nada va a ser. Entonces, ¿qué le doy yo? Prostaglandinas. Bien, las prostaglandinas sí pueden producir un efecto constrictor a nivel del miometrio que me puede llevar a un aborto terapéutico o a un aborto provocado producto de un inminente peligro de la madre si sigue con el embarazo. Bien. Entonces, nada, ¿qué pasa con la oxitocina? Que aumenta desde la semana 20 hasta lo que es el final del embarazo. ¿Qué me hace la oxitocina? Me estimula los receptores a nivel del miometrio y me promueve la contracción del miometrio para provocar los mecanismos de parto necesarios para poder expulsar al bebé. Bien. Bien, algo de acá estamos viendo cómo producen los estrógenos, el aumento de los receptores de oxitocina, la misma distensión uterina que se va produciendo a lo largo de todo el embarazo y sobre todo en el tercer trimestre, que provoca una gran distensión de la cavidad uterina, me va a producir un aumento de lo que son los receptores de oxitocina. Y obviamente, si yo aumento los receptores de oxitocina, si hay oxitocina dando vuelta por el sistema, me va a provocar un estímulo y contracción de el útero. Bien, también se produce a nivel de las prostaglandinas lo que es la dilatación del cuello y distensión de la vagina, que me ayudan a que el bebé pase por este canal. Por eso cada vez que se revisa a una madre ya que está en trabajo de parto, se mide lo que es el cuello cervical para ver cuán dilatado está. Si está muy dilatado, ya es momento de que la madre suba a quirófano para que pueda producir el nacimiento del bebé, y si no está dilatado se espera un par de horas controlando constantemente a la madre y también lo que son los latidos fetales del bebé. Bien, parto. Vemos que el cuello uterino, a medida que avanza los mecanismos de parto, se va dilatando de a poco. Bien, ¿para qué? Para permitir el paso del nene a través de lo que es el cuello uterino y luego a través de la vagina. Por eso también el nene, cuando nace, no tiene las suturas cefálicas solidificadas, sino que las tiene abiertas. Estas aperturas que se dan a nivel de lo que es las suturas se llaman generalmente faneras. Bien, o sea, perdón, se llaman, ay, se me olvidó el nombre, a ver cuál, fontanelas, faneras había dicho, fontanelas. Estas fontanelas están presentes en lugares donde no hay sutura ósea y por lo tanto se produce una deformación de la cabeza del nene que me ayuda en el paso a través de la vía o cuello uterino. Bien. ¿Qué otra cosa más tenemos que saber para ir finalizando? Que nosotros, cuando producimos o cuando la mamá está embarazada, hablo de nosotros como si fuera mujer, pero bueno, ya me siento parte de esto. ¿Qué pasa con la mamogénesis? La mamogénesis es la formación de la mama que va a adecuarse para el posible amamantamiento. Bien, entonces cuando la madre está embarazada comienza una serie de cambios a nivel de los lobulillos y a nivel de los ductus de lo que es la mama para adecuarme el ambiente necesario para una posible síntesis de leche y eyección. Bien, ¿qué es la mamogénesis? El crecimiento de la mama. ¿Por quién está dado? Principalmente por la prolactina, el estrógeno placentario, glucocorticoides y también estrógenos. Bien, ¿qué es la eyección láctea? Es la salida de lo que es la leche a nivel de lo que sería el pezón.
Bien, ¿qué me da esta inyección láctea? Principalmente la oxitocina. ¿Qué hace la oxitocina? Contrae el músculo liso de lo que serían mis células a nivel de la formación de los lobulillos mamarios. Bien, y que al contraer toda esta maquinaria lobulillar va a producir la salida de sangre a través de estos conductos. ¿Qué es la galactopoiesis? Es la mantención de todos los sustratos necesarios para la síntesis láctea. Bien, es como traer si yo quiero leche, es como traer un camión con vacas encima. Bien, todo esto, galactopoiesis, me produce todos los sustratos necesarios para poder producir la síntesis de leche. Bien. Nada, aquí vamos viendo cómo van cambiando los lobulillos a medida que va avanzando el embarazo y por qué hormona se está dado. Bien, esto es tremendamente importante. Y reflejo de succión. ¿Cómo es el reflejo de succión? ¿Cómo se da? La madre, cuando amamanta al bebé, por un reflejo arcaico del bebé, va a comenzar su reflejo de succión. El reflejo de succión es un reflejo arcaico del bebé. ¿Qué hace este reflejo de succión? Va a estimular lo que es el pezón de la madre. ¿Qué produce esto? Que se libere a través de un impulso nervioso, a través de un reflejo, una vía que me va a inhibir a la dopamina que estaba en el hipotálamo y me va a estimular la liberación de prolactina que estaba a nivel de la adenohipófisis. ¿Para qué? Para que se siga la mantención de lo que es la síntesis láctea. Bien, a cargo de la prolactina, que es la principal hormona relacionada en la lactancia. También la prolactina tiene una función de promover que la madre tenga una conducta materna. Se ha visto que madres que tienen alguna alteración en lo que es la síntesis de prolactina no tienen una conducta adecuada o maternal frente al bebé. De hecho, se comportan de forma indiferente. Bien, entonces es importante la prolactina para esto. También tiene una propiedad inmunogénica, es inmunomoduladora. Bien, me estimula lo que es el sistema inmune, importante para el bebé. Y el calostro, ¿qué es el calostro? Es la leche que principalmente se da los primeros días luego del parto. La madre secreta una rica leche. ¿Rica leche en qué? En principalmente células linfocitarias y células de la inmunidad. ¿Cómo se llama? La inmunidad inmediata. Bien. Nosotros tenemos una inmunidad innata, que es la inmediata, que nos protege en las primeras semanas, y luego tenemos la inmunidad adaptativa, a cargo de todo lo que son los linfocitos y la formación de anticuerpos que me van a producir una defensa aún mayor. Bien, ¿por qué es tan bueno el calostro? Porque tiene gran concentración de estas células de defensa que me van a provocar, que van a pasar al niño y que le van a proveer al niño de una mayor protección. ¿Ante qué? Ante infecciones. Bien, obviamente la leche es rica en otras sustancias más, pero lo más importante a recalcar es lo inmunitario. Y bueno, acá un resumen más que nada de algunos de los principales hitos importantes de lo que sería el embarazo. Y bueno, acá esto de eritroblastosis fetal, ya luego les hablo de esto, pero principalmente tiene que ver con una incompatibilidad que sea a nivel de RH. Generalmente si la mamá es, por ejemplo, RH negativa, puede ser que se junte con el padre y tengan un hijo, y este hijo posiblemente, en vez de ser RH negativo, puede llegar a ser RH positivo. ¿Qué hace la madre si es que hay un traspaso de cualquier tipo de sustancia o sangre a nivel de lo que es el niño hacia la circulación materna? La madre puede llegar a producir anticuerpos en contra de ese RH positivo y puede llegar a atacar al bebé. Bien, ¿qué se da en este caso? Alrededor de la semana 28 se le da un antisuero
que va a inhibir la formación de anticuerpos por parte de la madre. Bien, generalmente esto no se da durante el primer embarazo que tiene la madre. ¿Por qué? Porque la madre todavía no ha tenido contacto con sangre, por ejemplo, si la madre es RH negativo, no ha tenido contacto con RH positivo. Bien, cuando tiene contacto con la sangre, ella forma anticuerpos. Y si tiene un segundo hijo y ese segundo hijo es RH positivo, la madre desde tempranamente va a empezar a atacar al embrión. Para que esto no suceda, se le da un suero la primera parte del embarazo, cerca de la semana 28, y luego cuando tiene el parto también se le vuelve a dar al suero antiantígeno D para que no forme anticuerpos anti-RH positivos, bien, para tratar de evitar lo que sería la eritroblastosis fetal. Bueno, pero nada, eso es tema de otro capítulo.